como la Biblia no es exhaustiva, ¿verdad? Que siempre nosotros manifestamos esto, no hay un relato muy amplio sobre la vida del Señor Jesús en ese periodo, ¿verdad? Que la hermana nos dice, antes de los 12 años. Hay algunos registros, por ejemplo, el nacimiento del Señor Jesús en Belén, que está descrito en Lucas 2, la circuncisión al octavo día también en Lucas 2, la presentación en el templo a los 40 días de nacido, el Señor en Lucas también capítulo 2, que fue donde Simeón y Ana reconocieron que era el Mesías prometido. Luego la visita anual de los padres al templo en Jerusalén, que está en Lucas 2 también. Y creo que no hay, bueno, también en Lucas dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios. Y la gracia de Dios era sobre él, entonces, pero no tenemos así como en sincronía o cronológicamente el tiempo de crecimiento del Señor Jesús detalladamente, como que el Espíritu Santo inspira a los hombres de los cuales fue encomendada el relato de todo el ministerio público del Señor Jesús a enfocarse directamente a partir de su entrada en escena, ¿verdad? A los 30 años que inicia su ministerio público, pero no encontramos para atrás relato o algo que hable del quehacer diario del Señor Jesús, aunque suponemos que fue una vida normal, ¿verdad? Como cualquier otra persona. Sí, la hermana dijo, es que solo vemos a Jesús en el templo a los 12 años. No es cierto, no es cierto. Y ya usted hizo un recuento. Cuando uno lee Lucas desde el capítulo 1, desde cómo fue anunciado Jesús y cómo María recibe la visitación del ángel, y cuando María va a visitar a Elizabeth, ahí aparece Jesús. ¿Dónde aparece? Románticamente en la pancita de María. Ajá. ¿Verdad? Porque dice que cuando María saluda a Elizabeth, el niño saltó en el vientre. Los dos niños, tanto Juan como Jesús, ¿verdad? Eran familiares, algunos dicen que primos, bueno, eran familiares. Bien, luego encontramos al Jesús nacido a los 8 días, que es llevado por sus padres al templo para la ceremonia de la circuncisión. Luego encontramos a Jesús a los 40 días de nacido, ahí mismo en Lucas capítulo 1, capítulo 2, presentado junto con sus padres en la ceremonia de purificación de María, lo que se llama la cuarentena. Y es donde nos damos cuenta que, dicho sea paso, la familia de Jesús no era una familia pudiente, pastor, era una familia pobre, porque ellos no presentaron ni un carnero, ni un becerro, ni una oveja en la ceremonia de la purificación. Ellos presentaron lo que podía presentar los pobres, que eran 2 tórtolas o un palomino. Ellos presentaron 2 tórtolas. Ahí están otra vez en el templo. Luego encontramos a Jesús, ahora sí, a los 12 años en el templo, pero conversando con los sabios. Pero antes de eso, el último versículo del capítulo 1, el verso 80 de Lucas capítulo 1 dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Este niño de que está hablando acá es Juan el Bautista. Pastor, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Aquí hay un resumen de la vida de Juan el Bautista, y aquí es donde quiero empatar aquello que usted dijo, que la Biblia no es exhaustiva. En un solo versículo se están reuniendo 30 años de la vida de Juan el Bautista. Note, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Aquí, este versículo 80 del capítulo 1 está hablando de Juan el Bautista y resume la vida de Juan el Bautista en un solo versículo, 30 años. Esto significa que la vida de Jesús también fue resumida así, porque la intención de Lucas, que es el escritor más pródigo, más detallista acerca de lo que acontecía en Israel en ese sentido y acerca de la vida de Jesús, porque él mismo lo dice, he investigado todo con detalle para poner todas las cosas en orden. A Lucas no le interesó ver detalles, pastor.
de todos los días. Y esta es la técnica o la dinámica de escritura que él utiliza. Ahora encontramos en el capítulo 2 a Jesús naciendo, como dijimos, es llevado a los 8 días al templo, luego a los 40 días en la ceremonia de purificación. Luego encontramos que el texto en el versículo 52 del capítulo 2 repite lo mismo que en cuanto, pastor, a Juan el Bautista. El 1:80 habló de Juan el Bautista, el 2:52 habla de Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Qué está diciendo Lucas? ¿Qué hacía Jesús? Desde el año 1 de su nacimiento, o desde el día 1 de su nacimiento hasta su manifestación a Israel. ¿Qué nos dice Lucas? Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No sé si estoy dando a entender el paralelo, pastor, del escritor. El escritor en un versículo, en el verso 80 del capítulo 1, resume 30 años de la vida de Juan el Bautista. Aquí está resumiendo 30 años de la vida de Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Dónde volvemos a encontrar entonces a Jesús? A sus 30 años en el bautismo. En el verso 40 de este capítulo 2 también dice, el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Era una técnica de escritura. Sí. No interesaban otros detalles, pastor. Ahora voy a felicitar a la hermana, porque generalmente cuando nos hacen esta pregunta de la vida de Jesús, no nos dicen qué pasó con Jesús de los 12 para atrás, sino nos preguntan qué pasó con Jesús de los 12 a los 30, ¿verdad? Entonces, primera vez que yo recuerde nos preguntan qué pasó con Jesús hasta llegar a los 12 años. Él estaba ahí, creciendo, desarrollándose, como todos los niños. Pero es maravilloso ver cómo Dios trabaja en el silencio, ¿verdad? Porque hay una preparación exactamente en lo íntimo, en la vida del Señor Jesús, para asumir todo este ministerio público y la preparación misma del corazón del Señor Jesús para el momento de llegar a la cruz. Y hagámosle preguntas al texto. ¿Por qué Jesús a los 12 años, o muy cerca de los 13, habiendo pasado ya muy seguramente la ceremonia del bar mitzvah, donde él ya se le dice, aquí para allá usted es hombre, y ya usted tiene derecho a platicar con los rabinos, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Cómo Jesús llega con esa sabiduría y con ese conocimiento de la ley a hablar con los rabinos? ¿Quién lo preparó, pastor? ¿Quién lo educó? Sí, un trabajo totalmente en lo íntimo, en el silencio. Entonces, cuando uno ve que dice que iban sus padres todos los días, todos los años a la fiesta de la Pascua, uno ve que sus padres eran piadosos. Cuando ve a sus padres presentándolo a Jesús a los 8 días de nacido, en la ceremonia de la circuncisión, ve que sus padres son piadosos, cumple la ley. Sí. Cuando uno ve que María a los 40 días va a la ceremonia de la purificación, pastor, uno ve que sus padres son piadosos. Cuando uno lee que el niño crecía en estatura, pero también en conocimiento, en gracia para con Dios y para con los hombres, uno ve que los padres de Jesús son piadosos. ¿Qué es lo que quiero decir, pastor? Que Dios buscó la mejor familia para su hijo. Y ese hombre llamado José y esa mujer llamada María, lo prepararon y lo educaron de tal forma que ese chiquillo ya a los 12 hablaba con los sabios de su época. Pero no solo eso, sino que cuando sus papás lo dejaron perdido, porque no fue que Jesús se quedó perdido, pastor. El relato es clarito que dice que los papás lo dejaron perdido. Cuando los papás al día y medio vuelven a ver, ¿y dónde está el muchacho? De ahí viene con toda la procesión, con toda la gente. Y empezaron a buscarlo y nadie lo encontró, los familiares no lo encontraron. María dijo a sí misma, yo sé dónde está ese chiquillo. ¿Sabía o no sabía María dónde lo iba a encontrar? Pastor, lo voy a decir en el siglo XXI. María no lo iba a encontrar con la barra de la esquina, María no lo iba a encontrar en la cantina, no lo iba a encontrar en el pool, no lo iba a encontrar en la plaza de fútbol, no lo iba a encontrar en la discoteca, no lo iba a encontrar en las playas. María sabía dónde encontrar. Por eso dice la palabra que ella guardaba todo en el corazón.